vive lejos y añora estos eventos familiares para poder reencontrarse por acá presente. Mucho gusto, estimados, estimadas. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Ano Villuz y los voy a acompañar durante 2 semanas en la clase de gestión pública, en el curso de gestión pública. Me alegra empezar un nuevo grupo el día de hoy. Bueno, antes de iniciar, además de la presentación que generosamente ha realizado la coordinadora, contarles un poco de cómo se va a desarrollar el curso. Si bien es cierto, en este tipo de cursos es importante la revisión teórica, académica, ¿no? Que es inexorablemente importante para todo aquel que esté interesado en poder afianzar sus conocimientos en gestión pública. También es necesario que compartamos algunas experiencias, ¿verdad? Que coloquemos casos prácticos, casos reales, porque al final la gestión pública, si bien es cierto, desde este apartado lo estudiamos en la teoría, pero los que trabajamos día a día en ella o en parte de ella, ¿no? Sabemos de que también tiene una dinámica particular y una dinámica especial. Entonces voy a aprovechar para comentarles, ¿no? Durante el transcurso de la jornada, un poco mis experiencias, algunos casos que he visto, ¿verdad? De repente, alguna situación que me parece importante compartir con ustedes. Me gustaría que ustedes también como alumnos y participantes pues me puedan hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, si algo no se entiende me dicen, si algo quisieran consultar me lo hacen saber, ¿verdad? Para también ir alimentándonos ambas partes, porque la idea es de que aprendamos algo nuevo, ¿verdad? Tanto ustedes como yo podamos aprender algo nuevo en cada sesión, porque estamos invirtiendo tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos, ¿verdad? Y es porque tenemos la convicción y el objetivo de aprender algo, ¿no? Porque el hecho de que ustedes se hayan matriculado en un curso es porque tienen una motivación, tienen un objetivo, están dejando de hacer otras cosas por querer aprender y eso es súper válido, ¿no? Bueno, también decir, estimados alumnos, que en este grupo, como en todos los otros grupos, vamos a tener alumnos que tienen algún conocimiento previo, que de repente han llevado algún curso anterior, pero quieren refrescar conocimientos, pero también vamos a tener a personas que no han tenido de repente la oportunidad en el pasado de haberse formado en la gestión pública. Entonces, siempre mi lenguaje y el nivel de mis clases, por decirlo así, van a ser con la intención de que toda aquella persona que lo escuche pueda comprender, interiorizar y llevarse una lección del curso, ¿correcto? Entonces hay que entender eso, tener también mucha empatía, ¿verdad? Para entender que somos un grupo heterogéneo, tenemos diferentes edades, diferente experiencia, diferente formación, ¿no? Entonces todo eso va contribuyendo, digamos, con un perfil personal, ¿no? Pero que también tenemos que entender a nuestros demás compañeros y saber que todos pasamos por diversas etapas y por diversas experiencias, ¿ok? Los canales de comunicación van a ser la cajita de preguntas que ustedes van a encontrar en el chat, en el apartado derecho del chat, en el extremo derecho inferior. También si quieren hacer alguna consulta hablada, me levantan la mano virtual y yo les puedo ceder la palabra, si no es en ese momento, en un momento que sea oportuno para no perder el hilo de lo que estamos comentando, ¿ok? Cada ciertos minutos yo voy a ir preguntando si se está entendiendo lo que estoy diciendo, si se está comprendiendo, si está siendo recibido correctamente por ustedes y yo espero su retroalimentación por el canal por el espacio de mensajes del chat. ¿Ok? Esas son las indicaciones bastante rápidas y sencillas que quería indicarles antes de poder iniciar. Entonces, la coordinadora ya compartió el temario, por lo que ustedes ya saben. Sí, Carmen, ¿cómo estás? Las clases serán, si te refieres a compartidas, no sé si tu pregunta quiere decir que sean grabadas y que luego sean compartidas a través de un link. No sé si esa sea tu pregunta. Si es así, decirte que sí, ¿no? Las clases son grabadas,
y después su coordinadora estará comunicándose con ustedes para poder reenviárselas y que de repente la puedan tener, guardar, descargar. Esa es la idea, ¿ya? Les estaba comentando que, de nada, Carmen, les estaba comentando que si bien es cierto, la coordinadora ya les compartió un temario, ¿no? Que porque el curso está distribuido u organizado en 6 sesiones, ¿no? Hoy día vamos a ver una sesión inicial más introductoria, ¿verdad? Y posteriormente vamos a ir desarrollando ya, vamos a ir de más a menos, ¿no? De más a menos, esa siempre, perdón, de menos a más, esa siempre es la idea, ¿verdad? Entonces, estoy para ustedes, estoy a su servicio, ¿no? Y cualquier cosa, consulta, duda, queja, me la pueden hacer llegar con todo gusto. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a revisar rápidamente cuáles van a ser los objetivos de clase, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos aprender el día de hoy? ¿Qué es lo que pretendemos conocer el día de hoy? ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Y hemos identificado 5 objetivos. El primer objetivo es que vamos, estimados alumnos, a revisar conceptos relativos a la definición, tendencias y principios de la gestión pública. Vamos a comprender las diferencias entre la administración y la gestión pública. Vamos a analizar los sistemas funcionales y administrativos del Estado. Vamos a analizar el sistema de modernización de la gestión pública y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030. Y finalmente vamos a tratar de comprender los principales alcances de la gestión por procesos. Antes de iniciar a repasar un concepto que para mí es muy importante, me gustaría que me escriban en el chat desde dónde me escriben, a qué se dedican y si antes habían llevado un curso de gestión pública, porque de esa manera voy a poder caracterizar al grupo de alumnos que me va a acompañar de hoy hasta 2 semanas, hasta las 2 semanas próximas, ¿no? Y eso me va a permitir también amoldar un poco mi lenguaje, ¿no? La interacción que tengo con ustedes. Así que les agradecería que me compartan esa información por el chat para que también sus demás compañeros los puedan conocer y podamos intercambiar alguna información. ¿Cómo se llaman? ¿A qué se dedican? ¿Desde dónde se conectan? Y si alguna vez han llevado un curso relacionado a la gestión pública en el pasado, anteriormente. Erika, ¿eres de Cañete? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo vivo en Cañete por trabajo desde hace 2 años, quizá un poquito menos. Mucho gusto, la ciudad en la que naciste, me parece que es la que naciste, me ha albergado con mucho cariño, así que yo le tengo un gran aprecio a Cañete, me parece una ciudad súper cálida, yo soy de ciudades pequeñas, no sé, yo siento que hay 2 tipos de personas, ¿no? Las personas que aman las ciudades grandes, bulliciosas y con una dinámica muy activa, y otro tipo de personas en las que me incluyo, ¿no? Que les gusta más ciudades más pequeñas, ¿no? Más tranquilas, ¿no? Más poblanas. Entonces, qué bueno saludarte, Erika. Ida o Gida, no lo sé cuál sea su nombre exacto, de Juliaca, comunicadora. ¡Qué emoción! Juliaca, una tierra que estuve a punto de conocer porque fui a Puno, pero no llegué a llegar a Juliaca. Me pareció una ciudad hermosa que visité hace unos años atrás, así que si es la primera vez que están llevando el curso, bienvenidos. Siempre hay una primera vez para todo en esta vida, ¿no? Si algo ha despertado su interés en la gestión pública, sea porque están llevando en la universidad algún curso relacionado a eso, porque les ha interesado cómo funciona todo este aparato, todo este sistema del aparato público, porque tienen algún amigo trabajando, no lo sé, pueden ser muchas circunstancias. De todas maneras, me parece muy bien, me parece súper gratificante poder tener personas que tengan ese interés en aprender un poco más de la gestión pública. Hola Jesús, es de Ancash, Asunción, Chacas. Qué bueno, Jesús, eres docente, qué bueno. Compartimos entonces ambos esta vocación de la docencia, ¿no? Este amor por enseñar que va más allá de las fronteras, que va más allá de todo límite y que sin duda nos motiva día a día a compartir conocimientos. Me alegra tener del otro lado también a un colega. Bienvenido, Jesús. Y bueno, para todos los demás vamos a ir leyendo un poquito los comentarios en el transcurso
de la clase. Por favor, si pueden seguir escribiendo, lo leo en un ratito. Entonces, qué bueno, Justin, ¿verdad? De San Juan del Urigancho. Gran distrito trabajando en el área legal. Qué bueno, Justin. Primera vez en el curso, no dice Jesús. Para todos siempre hay una primera vez. Nunca es tarde para empezar a aprender algo nuevo, ¿no? Eso yo creo que debería ser una gran consigna en nuestras vidas, ¿no? Siempre hay una oportunidad para empezar a estudiar algo nuevo, para poder hacer algo nuevo, para poder emprender algo nuevo. No hay nada más gratificante que empezar a aprender, a estudiar, a hacer algo por primera vez. Bueno, entonces, estimados alumnos, algo que tenemos que entender cuando nosotros empezamos a estudiar un curso diplomado vinculado a la gestión pública es que nos remontemos un poquito a nuestros conocimientos previos, ¿no? En este caso, si por alguna circunstancia anteriormente no han tenido la oportunidad de estudiar un curso de gestión pública, le es un poquito ajeno el curso, ¿no? Un poquito lejano, ¿no? Tenemos que empezar a estudiar un concepto que es importante para poder ir madurando una idea o acercándonos más a la idea de lo que es la gestión pública, ¿ok? Y ustedes me van a preguntar cuál es ese concepto, licenciada, y yo les voy a decir que ese concepto es el Estado. ¿Por qué es el Estado, licenciada? Bueno, primero, para dar una explicación, tenemos que entender qué es el Estado, cómo funciona y cuáles son sus características, ¿ok? Entonces, recordemos que nosotros como peruanos, ¿verdad? Como peruanos, tenemos rasgos en común, ¿verdad? Para empezar, convivimos dentro de un territorio físico igual, ¿no? Es decir, un territorio físico reconocido, ¿verdad? Internacionalmente, ¿no? Compartido, ¿no? Si bien es cierto, el espacio físico está dividido por regiones, ¿verdad? Por departamentos, de todas maneras compartimos un mismo espacio. ¿Qué más compartimos los peruanos, por poner un ejemplo? Bueno, compartimos cultura, ¿verdad? Compartimos cultura, compartimos costumbres, compartimos tradiciones, ¿verdad? Y dentro de esta convivencia que durante los años ha ido acrecentándose poblacionalmente, ahorita somos unos 33 millones de peruanos, pero con el tiempo esa cifra ha ido creciendo, ¿verdad? Se han ido desarrollando más generaciones, ha habido una migración del campo a la ciudad, entonces la población ha ido creciendo poblacionalmente, ¿no? Demográficamente también ha ido creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Que nosotros como peruanos, si bien es cierto, somos un conjunto de personas que convivimos en un espacio físico, pero también podríamos responder esta pregunta: ¿estamos organizados o vivimos desorganizados? ¿Vivimos organizados o estamos desorganizados? ¿Cómo es nuestra convivencia como sociedad? ¿Organizada o desorganizada? ¿Hay reglas o cada uno hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere? ¿Quién me responde esa pregunta al chat? Bueno, puede ser que tu primera respuesta, Erika, sea desorganizados, porque si bien es cierto, por ejemplo, ¿no? Nuestras ciudades urbanísticamente están desorganizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente vivimos en una sociedad compleja, pero tenemos una organización. Que no se cumpla la organización al 100%, son temas discutibles, ¿no? Que podríamos conversar, ¿no? O de repente analizar. Pero en la teoría, ¿no? Normativamente, nuestra convivencia está organizada. Está organizada bajo un pilar que se llama la Constitución Política del Perú, ¿verdad?
La Constitución Política del Perú es la norma fundamental que regula la vida en sociedad de los estados, y en este caso la Constitución peruana del 93 es el documento vital que regula nuestra convivencia. Entonces, regula nuestra organización social, política, económica, ¿verdad? Para que podamos convivir de manera armoniosa, procurando el desarrollo de todos. Esa es la idea, ese es el anhelo y ese es el objetivo de organizarnos económica, social y políticamente. Correcto. ¿Tenemos una organización? Tenemos. ¿Tenemos normas? Tenemos. ¿Tenemos una constitución? Lo tenemos. Que se respeten al 100% esos tres ítems que les acabo de decir, y es un tema discutible, ¿verdad? Es un tema para analizar, pero vayamos hasta ahora nada más a la parte descriptiva, a la parte teórica. ¿Estamos organizados? ¿Normados? Sí, correcto. Hasta ahí llegó nuestro análisis por el momento. Entonces, cuando nosotros nos organizamos políticamente, ¿verdad? Decidimos, por ejemplo, que vamos a tener un sistema político, ¿verdad? Vamos a tener un sistema político que va a definir la forma en cómo elegimos a las personas que van a representarnos para tomar decisiones tan trascendentales como las leyes que van a regir nuestra vida, el sistema económico, en fin, muchas cosas que no podríamos decidir todos porque somos muchas personas. Entonces decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un sistema democrático, vamos a convocar elecciones y vamos a elegir a un número de personas que por voto van a tomar las decisiones en nombre de todos. La decisión es más importante en nombre de todos. Entonces nos organizamos políticamente, ¿verdad? ¿Y qué cedemos cuando nos organizamos políticamente? Cedemos poder. ¿Por qué? Porque todo ese poder que les pertenecía a los 33 millones de peruanos empieza a delegarse, empieza a derivarse en instituciones y en personas conocidas como funcionarios, ¿no? Por ejemplo, cuando elegimos a un presidente de la República, cuando elegimos congresistas de la República, estamos eligiendo mediante el voto a personas que en nuestra representación van a tomar, en teoría, las mejores decisiones para nuestro desarrollo. Eso es denominado la organización política, ¿verdad? También vamos a tener una organización administrativa, ¿no? Una organización administrativa. La composición de las organizaciones, de las instituciones, ¿verdad? Vamos a tener una organización social. Van a existir normas de tránsito, ¿verdad? Van a existir normas para la convivencia familiar, para la convivencia entre civiles, ¿no? Se van a condenar delitos, etcétera, etcétera. Se va a regular todo el aspecto de la vida del Estado. Y también el hecho de que somos una sociedad que tenemos una organización, también nos otorga una soberanía, ¿no? En el sentido de que nosotros somos responsables e independientes de las decisiones que tomamos como país, como Estado, sin la manipulación o la influencia de un agente externo. Somos soberanos, somos autónomos, nosotros decidimos qué es lo mejor para todos, ¿verdad? Entonces, he querido llegar a este repaso sobre lo que significa el Estado para que podamos entender desde ese concepto cómo nace este otro concepto de la gestión pública, que es a lo que quiero llegar a continuación. Pero lo que me gustaría que ustedes interiorizaran o captaran de este primer APPT es que todos los peruanos, todas las personas consideradas como peruanos y reconocidas como tal, compartimos 4 elementos, 4 componentes. El Estado tiene 4 componentes. Todo Estado tiene 4 componentes. Tiene población, ¿no? En el caso del Perú, 33 millones de personas, más o menos. Tiene un territorio, ¿no? Que está demarcado, ¿verdad? Que tiene fronteras, que tiene límites,
que tiene coordenadas, que tienen a vecinos, colindantes, etcétera. ¿Qué tenemos? Tenemos poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el poder que le hemos delegado a otras autoridades para tomar decisiones políticas, económicas, sociales, etcétera. Y también tenemos soberanía porque tenemos la autonomía como país de tomar nuestras propias decisiones. El Estado, ¿quiénes somos el Estado? ¿Qué es el Estado? Bueno, estimados alumnos, tenemos que entender que el Estado es una figura abstracta. No es que yo pueda en la realidad decir, este es Estado, este no es Estado. El Estado es el conjunto de personas que organizadamente, que a través de una organización política, social, económica, desarrollan a su sociedad. Mejor dicho, el Estado es una forma de organización social, ¿correcto? Por eso, el Estado es una idea abstracta, es un concepto abstracto, que la podemos describir, que la podemos caracterizar, que podemos discutir sobre ese concepto, está todo bien. Hasta ahí les compro la idea. Pero no pensemos que el Estado es un concepto tangible, no, es un concepto abstracto. Sabemos que el Estado somos todos, sabemos que cuando hablamos de Estado hablamos de una organización política, social, económica de las personas, pero ese concepto es un concepto creado por el hombre para entender cómo funcionan las sociedades, ¿ok? Entonces, una vez que ya hemos entendido qué es el Estado, cuáles son sus elementos y evidentemente cuál es la forma del Estado que tenemos hoy día. ¿Qué forma de Estado tiene el Perú? Un Estado democrático. ¿Por qué? Porque respetamos, en teoría, los derechos constitucionales, ¿verdad? Porque se convocan elecciones periódicas, libres, transparentes para elegir las autoridades, porque se da una garantía o un respeto por el funcionamiento del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, habiendo mencionado este primer concepto como Estado, que ya hemos repasado, va a venir la pregunta, quizá más importante de la clase de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes entienden por gestión pública? No tenemos que ser exactos, no tenemos que ser perfectos con la pregunta, simplemente quisiera saber algunas nociones que ustedes tengan sobre qué es para ustedes la gestión pública. Pueden darme algún ejemplo, pueden nombrarme alguna institución. No pido perfección, solamente quisiera saber sus conocimientos previos. Voy a leer algunas respuestas. Entonces, Carmen nos dice gestión de las normas del Estado, gestión de las políticas y reglamentos del Estado. Muy bien, Carmen, gracias por tu aporte. Caro Delgado nos dice gestionar o solicitar algún bien para el sector público es parte de la idea. Muy bien. Exxon nos dice es una herramienta para la administración. Muy bien, tenemos algunas nociones, algunas ideas preliminares, todas ellas válidas, ¿no? Que nos van a aportar para la discusión final o para el intercambio de ideas final. Entonces, estimados alumnos, para poder entender, Ángel nos dice que es la organización y derivación de funciones y recursos que posee el órgano. Jessica, acciones, decisiones para gestionar nuestros recursos. Justin nos dice que es la implementación de políticas gubernamentales.
Rocío nos dice cuando los funcionarios de una entidad hacen uso y manejo adecuado de los recursos de un bien. Jesús, que es una forma de administrar los destinos de una institución. Jessica, que son acciones, decisiones para gestionar nuestros recursos. Muy bien, chicos, gracias por su participación. Creo que es uno de los grupos más activos que tengo y les agradezco mucho eso. Y como les decía, para entender qué es la gestión pública, a mí me gusta hacer este cuadro comparativo acerca de las definiciones tanto en la administración pública como en la gestión pública, porque a veces tendemos a confundir ambos conceptos, ¿no? Y a entender uno por el otro y no es la idea, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que en nuestro estado, en este estado que yo les he descrito que está, ¿cómo se organiza el estado? El estado se organiza política, social, económicamente, bueno, culturalmente, si también quieren agregarlo, pero principalmente política, social y económicamente, ¿no? Todas las personas que convivimos en un espacio denominado o, claro, determinado territorio, formamos un Estado organizándonos, ¿verdad? Y parte de esa organización política, ¿qué implica? Que se creen instituciones, ¿verdad? Ejemplo de una institución, la Presidencia de la República. Ejemplo de otra institución, el Congreso de la República. Ejemplo de otra institución, el Tribunal Constitucional. Entonces, nuestro Estado organizado tiene un conjunto de instituciones. ¿Y cuál es la función de las instituciones públicas, licenciada? Bueno, habría que analizar de qué institución pública estamos hablando para entender qué función tiene. Por ejemplo, ¿cuál es la función o para qué existe el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es el máximo ente que interprete la Constitución, ¿verdad? El máximo ente que interprete la Constitución. Nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna, que es la principal norma del Estado, la ley de leyes, ¿no? Es un documento físico, ¿verdad? Es un documento físico que todos lo pueden leer y lo deben leer. Entonces, sobre este documento, que es la máxima norma, siempre hay controversias, ¿verdad? Que esto no se dice así, que yo lo interpreto de esta manera, yo lo interpreto de la otra. Y eso es normal en una democracia que hayan posiciones diferentes. Entonces, cuando no nos ponemos de acuerdo o cuando dos grupos de personas o dos personas o dos empresas, no, cualquiera que sean estos actores, no se ponen de acuerdo sobre la interpretación de la Constitución o hay alguna duda porque la Constitución no fue clara, porque no fue explícita, porque no fue literal, recurrimos al Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución para que resuelva, para que dictamine, para que sentencie cuál es la interpretación correcta de ese importante documento que rige la vida de todos los peruanos. Esa es la función del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional brinda un servicio público, Es una institución que está financiada con recursos públicos, ¿correcto? Entonces, a ver, hagamos otro ejemplo para comprender un poco de dónde parte la creación de las instituciones y nómbreme a una otra institución para hablar cómo funciona, cuáles son sus funciones, cuál es el espíritu de su servicio. A ver, menciónenme alguna otra institución para hacer el ejemplo. Cualquiera que ustedes deseen, cualquier institución pública que ustedes deseen. Ya, por ejemplo, la Contraloría, ¿no? La famosa Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es una institución, ¿verdad? Una institución pública que nace con el objetivo de cautelar el correcto uso de del financiamiento público y del dinero que le pertenece a todos los peruanos, ¿correcto? Cada institución funciona con un presupuesto, ¿verdad? Correcto. Cada institución maneja dinero que no es un dinero particular, es un dinero de todos los peruanos, que puede ser poco o mucho, va a depender
de la estructura de la institución, etcétera. Pero todas las instituciones manejan un presupuesto público. Entonces, para evitar casos de corrupción, ¿verdad? Porque la corrupción al final nos afecta a todos los peruanos, para evitar que las obras se paralicen, para evitar que se beneficien a terceros, se crea un órgano llamado Contraloría General de la República que tiene como objetivo cautelar que el dinero público que pertenece a todos los peruanos se gaste de forma transparente, eficiente, ¿verdad? Y para eso tiene todo un aparato, ¿verdad? La Contraloría General, su sede central está en Lima, pero también tiene toda una estructura a nivel departamental o al interior del país, ¿verdad? Existen las famosas oficinas de control interno en todas las instituciones públicas, ¿verdad? Existen las comisiones de control concurrente porque la Contraloría hace un acompañamiento anterior, durante y posterior a la ejecución del presupuesto público. ¿Para qué? Para alertar situaciones adversas, situaciones que podrían generar una situación un perjuicio al Estado. Porque, vuelvo a repetir, ¿no? La Contraloría supervisa el gasto del presupuesto público que manejan las instituciones del Estado, que puede ser presupuesto de inversión, o sea, presupuesto cuando se ejecutan proyectos, gasto corriente como para la contratación del personal, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa organización que el Estado creó, dijo, voy a crear una institución que se encargue de velar que el recurso público sea bien ejecutado. Creó la Contraloría. El Estado dijo, como me he organizado, voy a crear una institución que se encargue de organizar las políticas de salud pública, las instituciones o todo el sistema de salud en nuestro país y creó el Ministerio de Salud. Como parte de esa organización, el Estado dijo, es importante que el propio Estado tenga un banco, ¿no? Tenga un banco que se llama Banco de la Nación, ¿no? Que preste un servicio a sus ciudadanos, que entregue préstamos a menor interés, ¿verdad? ¿Qué otra función cumple el Banco de la Nación? Bueno, que pueda atender las necesidades de aquellos funcionarios o servidores que tienen una estabilidad en las instituciones del Estado, que también genere una fuente de ingreso al Estado peruano. Y así como la Contraloría, el Ministerio de Salud, el Banco de la Nación, existe toda una estructura de instituciones que el Estado peruano ha creado para poder organizarse. Todas esas instituciones, más pequeñas o más grandes, brindan un servicio al Estado, ¿verdad? Brindan un servicio al Estado, brindan una función al Estado y se financian con recursos del Tesoro Público y de todos los peruanos. Entonces, ese conjunto de instituciones, Contraloría, Tribunal Constitucional, Congreso de la República, Banco de la Nación, etcétera, 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 ese conjunto de instituciones forma lo que conocemos como la administración pública. La administración pública es ese conjunto de instituciones. Me van a decir, licenciada, ¿y cuántas exactamente son las instituciones en nuestro país? Bueno, no tengo esa respuesta, no creo que alguien alguna vez haya hecho ese análisis tan profundo, pero sin duda podemos decir que la organización del Estado es bastante grande, ¿verdad? Porque el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene pues direcciones regional de salud, tiene viceministerios, o sea, dentro de una propia institución hay otra organización, ¿no? Que también depende de esa entidad, entonces cada vez el árbol se va haciendo más grande y más complejo. Lo que tenemos que entender acá nada más es que ese conjunto de instituciones forman parte de la administración. Es la administración pública, pero la gestión pública son las acciones que realizan esas instituciones para poder cumplir sus fines y sus objetivos. O sea, la gestión pública son aquellas acciones
que realiza la Contraloría, el Ministerio de Salud o todos los ministerios del país, el Banco de la Nación, el Congreso de la República, para cumplir sus fines y sus objetivos. Son acciones y actividades desarrolladas por las instituciones, pero las instituciones como tal forman parte de la administración pública y sus acciones y sus actividades forman parte o son la gestión pública. Con esa diferencia creo yo que nos va a quedar muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de gestión pública. Ahora me van a preguntar de repente, ¿no? Licenciada, ¿y siempre la gestión pública ha existido como lo conocemos ahora? No, definitivamente no. El Estado de hoy día, el Estado de 28 de octubre del 2024, funciona igual como el Estado que funcionaba el 28 de octubre de 1980. No, ¿verdad? En general la sociedad ya no es la misma que en años anteriores, va evolucionando, se van desarrollando nuevas tecnologías, nuevos conceptos, nuevas ideas, ¿verdad? Entonces, la sociedad está en permanente evolución y por ende la gestión pública está en permanente evolución. En ese sentido, es importante que conozcamos, queridos alumnos, cuáles han sido las tendencias principales de la gestión pública. Y tenemos 4. La primera, que podemos ubicarla entre los años 1950 y 1960, conocida como el modelo burocrático o weberiano, que es una tendencia en la cual la gestión pública funcionaba diferente. ¿Por qué? Porque los que trabajaban dentro de la gestión pública, ¿no? Aquellas instituciones que debían ejecutar sus acciones y sus actividades, no lo hacían pensando de que la principal razón de ser de las instituciones son las personas o es la población, sino ellos respetaban y cautelaban más la norma. Eran muy normativos, ¿no? Se apegaban mucho al pie de la letra y olvidaban o no le daban la importancia que las acciones que tenían que desarrollar esas instituciones tenían que tener un resultado, tenían que tener un impacto en las personas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si, a ver, el Banco de la Nación, por ejemplo, el Banco de la Nación, pues tiene que atender, ¿verdad?, a la población en general, pero especialmente, pues, aquellos, por ejemplo, jubilados, ¿verdad? Aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en el sector público, que son docentes. Entonces, cuando iban a dar un préstamo, ¿no? Pues te tienen que calificar con una serie de requisitos. Eso era hoy día y eso era hace 50 años, ¿verdad? Siempre para acceder a un crédito tienes que cumplir una serie de requisitos. Pero pues la persona tenía una necesidad y también tenía una estabilidad laboral, ¿no? Ahora son conocidos como nombrados, ¿no? Pero también los docentes hace 50 años tenían una estabilidad. Entonces, el modelo burocrático conceptualizaba que lo que importaba no era si realmente estabas cumpliendo con el servicio, sino que te limitaras a cumplir estrictamente o lo más cercano al 100% las normas y las leyes y las reglas que regulaban el funcionamiento de la gestión pública. Luego pasamos a otro modelo en los años 90, a un modelo denominado modelo postburocrático, en el que ya empieza a cambiar la idea, ya empieza a cambiar un poco el chip del funcionamiento de la gestión pública y empezamos a preocuparnos un poco más por que nuestras actividades estén enfocadas en el beneficio de la población. Ya pasamos de un modelo que es prioritariamente normativo a uno con una tendencia más social, a uno con una tendencia más enfocada en el ciudadano. Luego pasamos a un tercer modelo, que es el anterior al que tenemos ahora,
en el que ya empezamos a mirar, empezamos a voltear y empezamos a mirar a la gestión privada y cómo funciona, ¿verdad? No hay que ser muy científicos, ni hay que hacer un análisis muy complejo para saber que normalmente el sector privado tiene un funcionamiento más eficiente que el sector público. Ejemplo, el sistema de salud. Vamos a hacer un análisis entre una clínica y un hospital de salud, y la clínica, una buena clínica o una clínica de mediana atención, tiene una mejor capacidad resolutiva, tiene una mejor calidad de atención, tiene un menor tiempo de espera, tiene un mayor seguimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Otro ejemplo del buen funcionamiento del sector privado, ¿no? Por ejemplo, del sector educación, ¿no? La educación pública en nuestro país versus la educación privada en nuestro país también tiene grandes brechas, ¿verdad? Mayores horas de estudio, ¿no? Por ejemplo, la formación en un segundo idioma, el inglés u otros que que los colegios públicos no tienen, ¿verdad? Las actividades extracurriculares, el nivel de los docentes, etcétera, etcétera. ¿No? Muchas veces también la remuneración de los docentes, ¿no? A eso me refería cuando hablaba de nivel, la escala remunerativa, ese es el grado correcto. Actualmente tenemos una gestión que se llama gestión por resultados, ¿no? Que es un enfoque mucho más moderno, ¿no? En el cual el centro de la gestión pública es el ciudadano, la razón de ser y por lo que trabaja el aparato público y la gestión pública es el Estado, la mejora de su calidad de vida, el desempeño, la capacidad de brindar un servicio oportuno de calidad. Ese es el enfoque que tenemos actualmente, la gestión por resultados. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? Sí, a ver, vamos a admitir algunos alumnos. Qué bueno, me alegro que se esté entendiendo lo que quiero decir. Ok, sigamos. Entonces, la gestión pública trabaja en base a principios, ¿no? ¿Cuáles son esos principios? Bueno, el principio de la inclusión y de la equidad, ¿no? En nuestro estado, en nuestro país, existen grandes mayorías, pero también minorías, ¿verdad? Personas con discapacidad, existe la comunidad LGTBQ, ¿no? Existen las comunidades amazónicas o indígenas, existe la comunidad afroperuana, existen grupos minoritarios que necesitan y deben ser tratados y respetados e incluidos como se hace con la mayoría de personas. Entonces, la gestión pública trabaja bajo un enfoque de equidad y de inclusión. Para la gestión pública, todos los ciudadanos son iguales, no hacen diferencias de la condición socioeconómica, racial, ¿verdad? O el género de las personas, ¿no? ¿Qué más? La gestión pública tiene un principio de participación y de transparencia. ¿En qué sentido? Hace 40, 50 años, por poner un número, ¿no? La gestión pública funcionaba de una forma en la que el ciudadano no tenía mayor o una importante participación en la formulación de políticas públicas, en las acciones de fiscalización, del presupuesto público, ¿no? Ahora que existen, ahora existen las ya muy conocidas asambleas de rendición de cuentas, ¿verdad? Los presupuestos participativos, ¿verdad? La ley de transparencia y acceso a la función, la ley de acceso y de transparencia de la información pública, ¿no? Todo lo podemos consultar en Internet, podemos saber el presupuesto de las entidades a través de el Ministerio de Economía y Finanzas. Podemos saber cuánto ha ejecutado
nuestro municipio, nuestro gobierno regional, podemos hacer denuncias de corrupción por internet de forma anónima, ¿no? Entonces, el ciudadano tiene canales de participación desde los ámbitos de fiscalización, de participación, e incluso existe, no sé si ustedes saben, una modalidad para poder presentar un proyecto de ley, ¿no? A través del cual tú puedes reunir una cantidad de firmas, ¿no? Y puedes tener la misma iniciativa que tiene un congresista de poder presentar un proyecto de ley. Entonces, según el principio de participación y transparencia, según el principio de participación y transparencia, queridos alumnos, el ciudadano ya no solamente es el objetivo o la razón de ser de la gestión pública, sino forma parte de él en todas sus etapas, y para eso se han habilitado muchas herramientas de participación como las que acabo de mencionar. El principio de servicio al ciudadano, pues ya es un principio que se da por entendido, ¿verdad? El principio de legalidad, porque en la gestión pública todo está normado, todo está regulado, existen leyes, ¿verdad? Existen resoluciones, existe un compendio y un conjunto de normas que le van a dar esa organización normativa a la gestión pública, ¿no? Y la gestión pública debería trabajar o debe trabajar bajo el principio de organización, de integración, de cooperación. Las instituciones no son enemigas, ¿no? Sino deben trabajar unidas buscando un solo objetivo, que es el desarrollo de la persona y de la sociedad. Ahora, ¿cuál es el marco administrativo de la gestión pública? Tenemos para eso que revisar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, también conocida como LOPE, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece que en el Perú existen dos tipos de sistemas: los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Cuando nosotros vamos a estudiar la gestión pública, nos vamos a concentrar en los sistemas administrativos, pero también tenemos que saber qué son los sistemas funcionales. Los sistemas funcionales aseguran el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de varias entidades del Estado. Es decir, existen muchos sistemas funcionales que se organizan en base a un ítem o a un sector. Y este sistema lo componen diversas entidades que pueden ser entidades de nivel nacional o de nivel local, de nivel provincial, de nivel departamental, ¿ok? O sea, no solamente estamos hablando de las instituciones centrales, sino también instituciones a nivel del interior del país. Por ejemplo, cuando sucede algún tipo de siniestro, terremoto, maremoto, etcétera, algún tipo de desastre natural, tienen que saber que nuestro país tiene un sistema funcional que se llama Sistema Funcional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿verdad? Este sistema, este sistema que está normado en su creación, tiene un conjunto de entidades y de instituciones que conforman parte de ese sistema y que tienen que trabajar para dar una respuesta rápida, para dar una respuesta oportuna, ¿no? Para asegurar el menor número de pérdidas de vidas humanas, etcétera. A ver, ¿quién compone el sistema de gestión de riesgo de desastres en el Perú? Ideas de instituciones. A ver, alumnos, ¿qué entidades componen el sistema de gestión de riesgo de desastres en el Perú? INDECI, correcto, excelente. El INDECI es una institución de cajón, ¿verdad? El Instituto de Defensa Civil, INDECI, va de cajón. Ahora, ustedes saben que los gobiernos regionales tienen una entidad que se encarga de dar también primera respuesta cuando existe algún
fenómeno de este tipo que se llaman los COER, ¿verdad? COER, Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Existe un COER por cada región. ¿Quién conforma el COER? Conforma diversas entidades, la municipalidad, conforma la Defensoría del Pueblo, conforma la Fiscalía, ¿verdad? El Poder Judicial, ¿no? Cuando, por ejemplo, en cada municipalidad existe una subgerencia de defensa civil, ¿verdad? Un área, una jefatura, como quieran llamarlo, pero existe dentro de la entidad, ¿no? Entonces, como ustedes lo ven, los sistemas funcionales tienen una organización diferente que los sistemas administrativos y tienen otra función, que es asegurar el cumplimiento de las acciones del Estado. Pero lo que vamos a estudiar en este curso no son los sistemas funcionales, sino los sistemas administrativos. ¿Cuál es la función de los sistemas administrativos? La función de los sistemas administrativos, queridos alumnos, es administrar los recursos, los bienes, los servicios, el recurso humano, logístico de las instituciones públicas. ¿Cuántos sistemas administrativos existen, licenciada? Existen 11. ¿Cuántos vamos a estudiar en este curso? Aproximadamente 6. En este curso vamos a estudiar el sistema de gestión de recursos humanos, el sistema de abastecimiento, el sistema de presupuesto público, inversión pública, planeamiento estratégico y el que vamos a estudiar hoy día que se llama modernización de la gestión pública. Entonces, cada sistema administrativo tiene una función, cada sistema administrativo tiene un órgano rector, cada sistema administrativo tiene un conjunto de normas que regula su funcionamiento y que existen para poder organizar cómo se administran y se manejan las instituciones públicas en nuestro país. ¿Cuántos son, licenciada? 11. 11 sistemas administrativos. Uno de estos sistemas administrativos es el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Uno de los 11 sistemas es el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. En sus pantallas ustedes pueden ir viendo un poco la cronología de cómo se ha ido desarrollando, ha ido evolucionando el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿ok? Este proceso inicia más o menos en el año 2000, ¿no? Y se consolida a partir del año 2013, como ustedes pueden ver en su pantalla, ¿no? Entonces se le brindan más herramientas para fortalecer el sistema, se crean leyes que reconocen a la modernización de la gestión pública como un sistema administrativo, ¿no? Y en el 2013 se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Como todo sistema, tiene principios. Hay que entender que todo sistema administrativo va a tener principios. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, el principio de orientación a resultados, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes que cuando estuvimos hablando de las tendencias de la gestión pública, revisamos que la tendencia actual es una gestión orientada a resultados, ¿verdad? O sea, las instituciones brindan un servicio no porque lo tienen que brindar, no porque están obligados a brindarlo, sino porque buscan generar un resultado positivo en las personas, en los usuarios, en la comunidad donde se está brindando ese servicio, ¿no? La modernización de la gestión pública habla mucho de la eficiencia y la eficacia, ¿no? Tú tienes que ser eficiente en las acciones que tú vas a hacer, ¿no? Tienes que ser también eficaz para poder administrar bien los recursos, para poder llegar a tu público objetivo, para cumplir la meta que tú tienes, en pocas palabras, ¿verdad?
¿Qué otro principio tiene la modernización de la gestión pública? La flexibilidad, ¿verdad? Entender que todas las instituciones pues tienen una administración pues muy particular, tienen un diferente grupo humano, tienen un nivel de alcance diferente, entonces hay que ir amoldándonos a esos grupos humanos diferentes, como el principio que habla del reconocimiento de la heterogeneidad, ¿no? El Perú es un país diverso, es un país de diversas culturas, de diversas lenguas, de diversos rasgos multiculturales. Entonces tenemos que entender que no todas las personas tienen rasgos y tienen personalidades y tienen comportamientos o tienen comunidades que se desarrollan igual. Una ciudad de la costa no va a funcionar igual que una ciudad de la selva, ni una ciudad de la sierra va a funcionar igual que de la selva, ni una comunidad urbana va a funcionar igual que una comunidad rural. Entonces tenemos que adaptarnos a esa diversidad, diversidad geográfica, diversidad humana que tiene nuestro país. Ahora, ¿cómo está regulado, licenciada? ¿En qué documentos se ha regulado la forma en cómo se va a trabajar la modernización de la gestión pública? Bueno, al respecto tenemos que decir, estimados alumnos, que el documento más importante, el documento principal, el documento más importante de la modernización de la gestión pública se llama Política Nacional de Modernización a la Gestión Pública al 2030. Este es un documento que se creó en el año 2022, en donde se establece, queridos alumnos, cuál es la ruta, cuál es el camino, cuál es el sendero que debe seguir el país, que debe seguir el Estado peruano para ser un Estado eficiente, transparente, moderno y descentralizado. Como ustedes ven, se establece un rango de acción de aproximadamente 8 años, porque fue aprobado en el 2022. Entonces, la política nacional de modernización de la gestión pública responde a la pregunta: ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos ser como Estado? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿No? ¿Qué queremos ser y cómo lo vamos a lograr? Para ser un Estado más desarrollado, menos corrupto, más transparente y más eficiente. Entonces, ¿cómo nace la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo hacemos para que nuestro Estado sea más eficiente, menos corrupto, más moderno, ¿no? Y que se sienta más al alcance de todas las personas. Bueno, entender que todas las instituciones públicas que forman parte de la gestión pública responden, o mejor dicho, brindan un servicio, ¿verdad? Pero brindan un servicio porque existe un problema, porque existe una deficiencia, porque existe una falta de, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, a través de las redes de hospitales, brinda un servicio de salud pública, pues porque existe una carencia de ese servicio en el país, ¿verdad? O, por ejemplo, otra entidad. A ver, nómbrame otra entidad del Estado para decir qué problema resuelve o te debería resolver. A ver, alumnos, nómbreme una entidad para hacer el ejemplo. A ver, Víctor nos dice, a ver, Exxon nos dice Sunafil. Ya, excelente ejemplo, Sunafil. Entonces, la Sunafil es una entidad, es un órgano, es una institución que pertenece ¿a dónde? ¿A qué ministerio? Al Ministerio de Trabajo. Entonces, la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, se creó con la finalidad
de salvaguardar los derechos de las personas que trabajan en el sector privado, ¿verdad? Para asegurarnos que trabajen en condiciones dignas, para asegurarnos de que no exista la explotación laboral, para asegurarnos de que se respeten los beneficios laborales, las condiciones laborales, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué se generó, estimado Edson? ¿Por qué? Porque el Estado se dio cuenta que existía un problema. ¿Cuál era ese problema? Que muchas empresas contrataban a menores de edad para trabajar, contrataban a personas que no tenían un contrato de trabajo o hacían trabajar a personas que no tenían un contrato de trabajo. De repente a extranjeros que no tenían el permiso para poder trabajar o se dieron cuenta que había mucha explotación laboral, que hacían trabajar a personas durante 10 horas, 11 horas y no les brindaban espacios para poder descansar, para poder almorzar, para poder trabajar de forma digna. Entonces, la pregunta es, ¿existía un problema? Por supuesto que existía. Y el Estado, para atender ese problema, crea una institución que los enfrente y esa institución se llama la SUNAFIL. Bueno, que existe el problema todavía, evidentemente lo existe, ¿verdad? Que nunca va a dejar de existir, probablemente nunca deje de existir, pero se atiende un problema, ¿verdad? Entonces, la SUNAFIL es la entidad que se encarga de realizar inspecciones, atenciones, fiscalizaciones para asegurar que las personas trabajan en condiciones dignas, sin explotación, sin violencia, con un trabajo justo y en respeto de las condiciones laborales mínimas en la que toda persona debería trabajar. Ahora, ¿cuáles van a ser los pilares, estimados alumnos, de la política de modernización de la gestión pública? Bueno, van a existir 13 ejes y 6 pilares, pero vamos a revisar los ejes. ¿Cuáles son los ejes? Los ejes son 3. Gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional. Gobierno abierto, ¿por qué? Porque las personas no solamente son el fin del Estado, sino también trabajan en poder fiscalizar, en poder hacer seguimiento, en poder hacer denuncias por internet, denuncias anónimas, ¿no? Entonces, mientras el Estado sea más abierto, ¿no? Sea o incorpore mejores y mayores mecanismos de participación, mejor será. Ahora, otro eje es el gobierno electrónico, ¿verdad? El gobierno electrónico. ¿Por qué el gobierno electrónico, queridos alumnos? ¿Por qué? Porque ahora tenemos que adecuarnos a la era tecnológica y las instituciones tienen que brindar herramientas, plataformas que permitan acercar a los ciudadanos a través de estos espacios digitales. Ejemplo, mesa de partes virtual, ¿no? Sistemas administrativos virtuales, ¿no? Canales de denuncias virtuales, páginas web institucionales, ¿verdad? Redes sociales institucionales, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál es el tercer eje? La articulación interinstitucional, ¿no? Que todas las entidades tienen que trabajar de forma articulada, en teoría, de forma cohesionada, de forma colaborativa. Esos son los ejes de la política de modernización de la gestión pública, ¿no? De la gestión pública. Entonces, ¿qué otra información tenemos que entender y repasar, queridos alumnos? Que dentro de la gestión pública y dentro del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública existe un concepto bien interesante que se llama gestión por procesos. Esta gestión por procesos es una metodología que se implementó o que se está implementando para mejorar la eficiencia del servicio público. Entonces, vamos a pensar en un servicio
que brinde una institución en el que tenga que involucrar a varias áreas para poder brindar finalmente ese servicio. Yo hoy he traído un ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros necesitamos sacar un duplicado o renovar nuestro DNI? Bueno, cuando yo me doy cuenta de que, por ejemplo, se me venció la fecha del DNI, ¿no? Yo ya necesito renovarlo, entonces, pues, lo que tengo que hacer es apersonarme a la RENIEC más cercana de mi localidad o en los casos en los que se puede, ¿no? Hacerlo vía virtual. Entonces, lo primero que yo hago es pagar mi derecho, ¿verdad? Porque para renovar tu DNI hay que pagar un derecho. ¿Cuánto cuesta ahorita? Creo que 35 soles, no me acuerdo exactamente, pero hay que pagar un derecho. Una vez que yo he pagado ese derecho, me dan un voucher, ¿no? Y yo tengo que llenar mis datos, elegir la oficina donde lo voy a hacer. Cuando vas a renovar, sí es necesario que te apersones a las oficinas de la RENIEC porque te toman otra foto, ¿verdad? Otra foto para tu DNI, tú puedes actualizar tus datos, ya no vivo en Cañete, vivo en Lima, ya no vivo en Chiclayo, vivo en Lima, ¿no? Ya no estoy soltera, ya me casé, ¿no? Tienes la oportunidad para actualizar tus datos. Llenas un formulario, ¿no? Puedes cambiar tu firma también cuando tú renuevas tu DNI. Cuando haces duplicado, no, pero cuando renuevas, sí. Bueno, la cosa es que tú tienes que esperar un número de días para que te entreguen tu DNI, ¿verdad? Tu DNI está renovado, ¿verdad? Perdón, renovado. Entonces, una vez que llega tu solicitud, que has cumplido con el pago de tu derecho, ¿no? Desde ahí nomás ya vas cambiando de oficina, porque hay otra oficina encargada de tomarte la foto, de actualizar tus datos, va a haber otra oficina encargada de procesar esos datos, de imprimirte el DNI físico, va a haber otra oficina encargado de cuando ya esté tu DNI, registrarlo, actualizar la página web donde tú puedes hacer seguimiento de tu renovación. No sé cuántos lo han hecho en línea, algunos deben haberlo hecho sea por duplicado, sea por renovación, pero tú puedes ir viendo, ¿no? Si ya está listo tu DNI para recoger, si está en proceso, etcétera, etcétera. Entonces, el ejemplo que les quiero dar nos va a ayudar a entender qué es la gestión por procesos en la administración pública. Cuando una entidad brinda un servicio que involucra la participación de dos o de más áreas, tiene que existir un trabajo colaborativo y de sinergia, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si el área que se encarga de actualizar sus datos le envía la información al área de impresiones y el área de impresiones pues no lo vio, lo traspapeló, lo perdió, se le olvidó, no consultó? Posiblemente lo que tenía que demorar 3 días para que se imprima el DNI ya no demora 3 días, sino demora un mes, 40 días. ¿Eso le va a generar un perjuicio al administrado? Por supuesto que sí, porque no va a contar con su DNI y de repente no va a poder viajar, no va a poder hacer trámites, etcétera, etcétera. Entonces, la gestión por procesos dice, las entidades tienen que trabajar cuando brindan servicios que involucran a uno o más áreas o departamentos de forma congeniada, de forma articulada, de forma comunicativa, de forma horizontal y no vertical para cumplir con la correcta y eficiente administración de ese servicio. Porque al final de cuentas, cuando uno tiene demoras en la recepción o en el envío de su DNI o hay errores, tú te quejas a nombre de la entidad, ¿verdad? Pero esa entidad tiene un conjunto de órganos y de una estructura, ¿no? Que es responsable en mayor o menor medida
por los errores que se puedan presentar en el proceso de brindar correctamente el servicio. Ahora, ¿por qué va a ser importante la gestión por procesos? La gestión por procesos es importante. ¿Por qué? Porque va a permitir mejorar la atención al ciudadano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a permitir disminuir los riesgos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un servicio más eficiente, ¿verdad? Más oportuno, ¿verdad? De mejor calidad para el ciudadano. Entonces, esa es un poco, estimados alumnos, la dinámica de la clase del día de hoy, ¿no? Que entendamos que el Estado, a través de su organización política, ha creado un conjunto de instituciones que es conocido como la administración pública y que esas instituciones implementan y desarrollan una serie de acciones y de actividades que se conocen como la gestión pública. Que existen sistemas administrativos que se encargan de administrar, de ejecutar los bienes, servicios y presupuesto del Estado y que son 11. Hoy hemos estudiado un sistema que se llama Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Ese sistema tiene como pilar de que la gestión pública tiene que ser más abierta, más flexible, más ágil y más eficiente para las personas. Entonces, existe una norma que se llama Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030, que establece cómo lo vamos a hacer y de qué forma lo vamos a hacer. Tiene principios, ¿verdad? Tiene ejes, tiene pilares y finalmente hemos conocido de qué nos habla la gestión por procesos. La gestión por procesos nos dice, cuando una entidad ejecuta un servicio que involucra una o más de una entidad o de un órgano, tienen que trabajar de manera armoniosa, articulada, colaborativa, comunicativa para no generarle un perjuicio al ciudadano. Esa forma de ver la gestión pública, esa forma de trabajar de la gestión pública es la forma en que se necesita trabajar para que el Estado sea mucho más eficiente y sea mucho más audaz para poder brindarle al ciudadano un buen servicio público. Ahora bien, estimados alumnos, no sé si les dije, pero una vez concluido cada sesión tenemos una dinámica que se llama Kahoot. Entonces vamos a practicar lo que hemos aprendido el día de hoy, respondiendo una serie de preguntas a través de un juego en internet que se llama Kahoot. Les voy a pasar ahorita el link. Se pueden unir ahí y más o menos va a durar unos 10 minutos y nos va a permitir saber cuánto hemos aprendido en la clase del día de hoy. Vamos a dar unos minutos que se conecten más, un minuto más y empezamos. Ok. Tenemos a Ángel, Cindy, Eli, Ida, Cris, Jesús, Sheila,
Cindy, Sandra y Edson. Empezamos. Primera pregunta. ¿Cuál no es un elemento del estado? ¿Cuál no es un elemento del estado? Correcto, la legitimidad, ¿no? Recordemos que los elementos del estado son 4. Población, territorio, poder y soberanía. Esos son los 4 elementos que sí o sí tiene que tener el Estado. Siguiente. Segunda pregunta. Las instituciones y los organismos que brindan un servicio público, ¿qué son? Excelente, la administración pública, ¿no? Recordemos que la gestión pública son aquellas acciones y actividades que desarrolla la administración para el cumplimiento o las instituciones que componen la administración pública para el cumplimiento de sus objetivos. Siguiente. El modelo burocrático plantea una gestión por procesos, sí, centrados en la eficiencia del servicio. ¿Verdadero o falso? Correcto, ¿verdad? Falso, porque el modelo burocrático se centra en el cumplimiento estricto de las normas y no piensa en la eficiencia del servicio. Siguiente pregunta, estimados alumnos. ¿Cuál es la tendencia que actualmente está vigente en la gestión pública? Correcto, la gestión por resultados, ¿verdad? Recordemos que la nueva gestión pública es un modelo anterior que empieza a ver elementos del sistema privado, pero la gestión por resultados es la tendencia actual. ¿Cuál no es un principio de la gestión pública? ¿Cuál no es un principio de la gestión pública? No es un principio de la gestión pública. Correcto, ¿verdad? La ilegalidad evidentemente no es un principio de la gestión pública. Pregunta 6. ¿Los sistemas funcionales están regulados en el Decreto Supremo 097? Correcto, verdadero, ¿verdad? Los sistemas funcionales están regulados en el Decreto 097. Va encabezando Cris, le sigue de cerca Sandra, Jesús, Cindy y Keila. Jesús tiene la racha de respuestas más altas con 4. Excelente. Siguiente. No es un sistema administrativo del Estado. ¿Cuál no es un sistema administrativo del Estado?
Correcto, ya estábamos comentando que el sistema de gestión de desastres y el Sistema Nacional de Archivos son sistemas funcionales que se encargan del cumplimiento de las políticas públicas y están compuestos por órganos que pueden ser de distinto nivel, nacional, regional, local, ¿verdad? Pero los sistemas administrativos están encargados de administrar los bienes y el presupuesto de las instituciones públicas. Finalmente, última pregunta. En el 2011 se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Correcto, ¿verdad? Falso, eso fue en el año 2013. Bueno, veamos cómo quedó el podio. Tercer lugar para Sandra, excelente trabajo, Sandra. Segundo lugar para Jesús, excelente trabajo, Jesús. Primer lugar para Cris, excelente. Y una mención honorífica para Liz y para Cindy. Estimada Sandrita, si tienes alguna consulta, de repente antes no has tenido la oportunidad de poder usar el Kahoot, mañana les voy a enviar con su coordinadora un tutorial donde van a poder saber más o menos cómo funciona, cómo se puede ver la pantalla, ¿ok? Si es que alguno de ustedes no ha tenido una experiencia anterior con algún tipo de esta metodología. No se preocupen, yo se lo voy a hacer llegar con la coordinadora. Bueno, de mi parte eso ha sido. Puede ser también en internet, Keila, y a veces cuando te conectas de un celular, tienes algunos problemitas, pero igual se puede resolver, ¿ok? Entonces les voy a mandar ese tutorial para que puedan guiarse. De mi parte, espero que tengan una buena noche, que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Los espero el día miércoles para poder repasar, para poder estudiar otra sesión y seguir así con la dinámica del curso. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan un buen día mañana y que descansen. Gracias. Bien, muchas gracias, maestra, por habernos acompañado en el desarrollo de esta sesión, esta clase de apertura en nuestro curso de gestión pública. De igual forma, agradecer a nuestros participantes por estar aquí en el desarrollo de esta clase de manera activa. Estimados participantes, antes de irse, tenemos una dinámica de sorteo por una certificación ITEC para ustedes que se han quedado hasta este momento, así que no se vayan. Para participar, lo único que hay que hacer es comentar qué tal les ha parecido esta clase a través de una publicación en Facebook, cuyo enlace de acceso se encuentra en el grupo de WhatsApp, se los acabo de proporcionar. Y si no, pues aquí a través del chat también se los estoy reenviando. Ingresen, por favor, ingresen a comentar qué tal les pareció la sesión, qué tal les están pareciendo los cursos gratuitos de nuestra institución ITEC Educación en Tiempo Real. Comentemos qué tal nos pareció la metodología de la docente, entre otras apreciaciones a la clase. Mientras ustedes van comentando, mi persona les va a compartir información relevante respecto a lo que viene a hacer. Hay algunas indicaciones para poder llevar nuestro curso de la mejor manera, ¿no? Así que vayan comentando mientras yo les comparto. Bien, como primer punto, nuevamente presentarme. Yo soy Elizabeth Flores, su coordinadora, quien nos va a estar acompañando en este inicio de curso. Mi persona, estimados, es coordinadora educativa en ITEC y es un contacto de confianza para con ustedes, para que puedan realizar sus consultas a través de mi WhatsApp, ya sea con mensaje o llamadas. También tener en cuenta que en el grupo tenemos administradores, ¿sí? Personas que están administrando nuestro grupo, también esos contactos pueden realizar sus consultas. Tener en cuenta que ustedes son quienes se comunican con nosotros, más no nosotros nos comunicamos hacia ustedes. La institución ITEC no realiza lo que viene a ser llamadas, tampoco realizamos lo que son envíos de mensajes en el desarrollo de nuestros cursos.
y tener en cuenta que están dentro de un curso gratuito de la institución, ¿no? Es decir, ustedes ingresan de manera gratuita a cada una de nuestras clases. No se les solicita ningún tipo de intercambio económico por estar presente aquí en las sesiones, ¿bien? También tener en cuenta nuestro horario de curso, estimados. Nuestro horario de curso es de 8 a 9 y 30 de la noche. Así que espero que hayan puesto sus alarmas para que en las siguientes sesiones no se pierdan pues los temas siguientes que vamos a estar tratando. Sí, recuerden, lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 y 30 de la noche. Esta y la otra semana tienen sesiones pendientes en este curso de gestión pública. Los beneficios de estar en nuestros cursos son los siguientes. En el grupo de WhatsApp se les va a proporcionar las clases grabadas a través de un enlace para que puedan repasar. Esto siempre al día siguiente de cada clase. También se les entregará lo que son materiales adicionales. En este caso, pues se les está enviando los manuales que la docente también está utilizando para impartir la sesión. Si no los tienen, por ahí alguien tal vez recién ingresó tarde al grupo, no se preocupen que en breve les dejo también el link para que lo puedan descargar. Por aquí, por el chat de Meet se los voy a mandar, ya que el envío solamente es único, se envía solo una vez a través del grupo de WhatsApp. No se reenvía por otro medio, ni posteriormente, ¿no? Entonces solo se envía una vez y únicamente por el grupo de WhatsApp. Bien, también tener en cuenta que en el curso solo vamos a tener una actividad, no va a haber más actividades, solo una actividad para aprobar el curso, es el examen. Todos pueden rendir esta actividad que será asignada probablemente entre nuestra clase número 4 o 5. Listo, aprobando ese examen, iniciarán lo que es el proceso de certificación en la última clase, el cual es un proceso opcional, es decir, previo pago por derecho de trámite, y es 100% digital debido a las características de nuestros certificados. Tendrán a elegir dos tipos de certificaciones. Nosotros emitimos un certificado PRO que es de 2 firmas, es avalado tanto por nuestra institución ITEC Educación en Tiempo Real, como también por un colegio profesional, que en este caso es el Colegio de Licenciados en Administración. Su monto de acceso único y máximo es de 79 soles. Y tenemos el certificado ITEC, que es avalado únicamente por ITEC, Educación en Tiempo Real, nuestra institución, y su monto de acceso único y máximo es de 59 soles. Ustedes podrán elegir el que deseen. Y pues tener en cuenta que nuestros certificados resaltan porque tienen firmas digitales reconocidas por Indecopi, así que podrán ser validados en la Plataforma Nacional de Firma Digital, Firma Perú, y también, como ven, tienen códigos QR. Entonces, esto va a permitir que puedan ser validados en la plataforma de certificación de nuestra institución, que es certificadoitec.com, donde ustedes posteriormente tendrán un usuario para que puedan realizar también personalmente ese trámite desde el inicio hasta la descarga de sus certificados. Por ello les mencionaba que el certificado, el trámite y las firmas son 100% digitales, ¿no? Así que recuerden que este proceso se da únicamente aprobando el examen de curso y a partir de la última clase. Bien, y para los que no tengan tal vez el temario, pueden hacerle una captura de pantalla. Hoy estuvimos trabajando el tema de gestión pública y política nacional de modernización en la gestión pública. En las siguientes sesiones, pues, los temas que nos corresponden. Mi consejo era de que repasemos un poquito siempre los temas que vamos a trabajar, para que vengamos ya con algunos conocimientos previos, ¿no? Y también podamos ya sea aportar o ya sea tener consultas, dudas direccionadas al tema y así poder enriquecer mucho más la clase. Así que ese es el consejo respecto al temario y tratar de aprovechar al máximo el tema que se va a tocar, ¿no? Siempre preguntas direccionadas al tema, etcétera. Bien, entonces creo que ya le hicieron captura al temario. Ahora sí, vamos a iniciar con la dinámica de sorteo. Espero que ya hayan podido comentar a través del enlace enviado. Voy a compartir mi pantalla y empezamos. ¿Listo? Mientras les doy las indicaciones, únicamente para participar, comentar a través del enlace. La persona que comenta tiene que quedarse aquí en sala, tiene que estar aquí presente en sala para considerarla como ganador o ganadora. A ver, un segundito. La persona ganadora se llevará lo que es una certificación en la modalidad certificado ITEC en el curso, siempre y cuando apruebe el examen de curso dentro del plazo determinado que próximamente se les va a estar brindando las indicaciones en dicha sesión que se asigne el examen, ¿no? Y bueno, tener en cuenta ello, también ahorita que vamos a hacer el sorteo, quiero que tengan en cuenta que el ganador va a ser considerado el primero que salga
por motivo de tiempo sobre todo, ¿no? Y para poder hacer la dinámica un poco más breve. Entonces, dicho todo esto, vamos a empezar. Estoy compartiendo mi pantalla. A ver, un segundo, esperamos que cargue.